Acelerar la habilitación de más camas y reconvertir camas de adultos a infantiles con el fin de focalizar la atención en menores son parte de las medidas entregadas por el Ministerio de Salud para hacer frente al aumento de las enfermedades respiratorias. Desde el Colegio Médico señalaron que se debe analizar también adelantar o prolongar las vacaciones de invierno, dicen ellos, para los escolares. Esto generaría obviamente todo un rediseño, sobre todo para quienes trabajan y no van a tener con quién dejar los hijos. Carlos Godoy está con nosotros y tiene más detalles. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque crítica es la situación que se está viviendo en el país ante el aumento de enfermedades respiratorias, sobre todo en los menores de 10 años. Esta mañana las autoridades se reunieron para informar una serie de medidas para hacer frente a este grave contexto donde el virus sincicial ha tomado un papel fundamental, ya que ha desarrollado un alza relevante en las últimas semanas en varios puntos del país. Vamos a ahondar un poco más en las características de este virus, el cual produce un cuadro grave en los lactantes, como lo es el caso de la lactante fallecida en San Antonio, así como también en los niños pequeños y adultos mayores, es decir, la población más vulnerable. Los síntomas iniciales de este virus, y según lo informado por el Ministerio de Salud, se presentan durante los 4 a 6 días luego de haber sido infectados. Las bajas temperaturas y la época de invierno son el escenario perfecto para que esta enfermedad prolifere en las personas que mencionaba anteriormente. El virus sincicial es la principal causa de infección aguda en las vías respiratorias inferiores, es decir, la tráquea y los pulmones en estos lactantes y estos niños. El doctor David Torres, epidemiólogo y académico del Departamento de Epidemiología y Estudios en Salud de la Universidad de los Andes, nos explicó más detalles de la forma de transmisión que es similar a la del COVID-19. La forma de contagio del virus sincicial es igual a otros virus respiratorios, esto es mediante las gotas que salen en la respiración al hablar y al estornudar. También pueden estar en las superficies de contacto y al entrar mucosas de otra persona en contacto con superficies, estas también se podrían infectar a otras personas. Bueno, muy importante, para este virus no existe vacuna ni tratamiento directo, por lo que ante el brote es primordial tomar precauciones como por ejemplo el uso de mascarillas, evitar aglomeraciones y el lavado constante de manos con estas indicaciones similares a la época de pandemia. Al respecto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para fortalecer la red de salud como parte de la campaña de invierno 2023 con la aceleración de la redistribución de camas, incluso reubicando pacientes más estables a otros establecimientos para así generar la reconversión de cupos adicionales. Otra de las medidas es reconvertir camas de adultos a infantiles críticas con el fin de focalizar las atenciones en niños, donde hoy se encuentra la mayor demanda. Hasta el momento, y según lo indicado por la autoridad, se han reconvertido cerca de 800.000 camas pediátricas críticas en el sector público y 200 en el sector privado, alcanzando cerca de 1.000 la cifra. La autoridad recalcó además que se han instruido convenios vía FONASA para la activación de más empresas de hospitalización domiciliaria, la activación de la red integrada de urgencia público-privada y el refuerzo del sistema con profesionales de la Unidad Centralizada de Gestión de Camas del MinSal, los cuales van a estar disponibles las 24 horas del día para coordinar la red. La suspensión también de cirugías electivas y programables infantiles no urgentes hasta principios de julio, todo esto con el objetivo de que el personal pueda ayudar las redes de urgencia. He instruido la activación de la red integrada de urgencia público-privada con el fin de distribuir las distintas urgencias hospitalarias en las clínicas también y en los establecimientos de atención privada que tengan mayor capacidad. El doctor Luis Castillo, quien es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y ex coordinador nacional de camas críticas del Ministerio de Salud durante la pandemia COVID-19, criticó las medidas, recalcando que son conservadoras y estándar, añadiendo que lo que se necesita es una reconversión de todas las camas de intermedio pediátrico del país en camas de tratamiento intensivo. De igual manera, destacó que las estrategias de crecimiento de camas deben ser ascendentes y horizontales. Vamos a escuchar su explicación en relación a esto mismo en las siguientes declaraciones. Deben ser ascendentes en términos de ocupar y reconvertir camas de intermedio, de intensivo y camas básicas o de agudos en intermedio, y horizontal debe ser en el mismo hospital para que luego de predictivamente ver si este crecimiento o requerimiento aumenta, tomar y reconvertir áreas de hospitales de adultos para hacer frente a estos requerimientos.
Bueno, también ha habido críticas de diversos parlamentarios de oposición, en específico de la UDI y republicanos, los cuales incluso solicitaron la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, luego de la muerte de esta lactante en el Hospital San Antonio y la región de Valparaíso, producto de este cuadro de neumonía. En este caso, recordemos que de acuerdo con lo indicado por la Unidad de Gestión de Camas del Ministerio de Salud, no existían camas disponibles en la región ni en las colindantes. Estamos hablando de Santiago y también en el sector de Rancagua, donde solo había una en el Hospital Regional de Arica. El diputado republicano Luis Sánchez exigió al presidente de la República, Gabriel Boric, que deje su ideología e incluya a las clínicas privadas en la solución, sumándose a las palabras de su par, el diputado Mauricio Ojeda, el que aseguró que Arauz tiene que renunciar, ya que no puede quedar impune la muerte de este bebé. Queremos pedir que se haga efectiva la responsabilidad en el subsecretario de Salud, el subsecretario de redes asistenciales, porque aquí alguien tiene que dar la cara por las mentiras, alguien tiene que dar la cara por el incumplimiento flagrante del Estado, y aquí tiene que haber una decisión por parte del gobierno. Bueno, frente a esto, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, clarificó que todos los días se está monitoreando la necesidad de hospitalización de cuadros graves y se ve la disponibilidad de camas tanto en el sector público como en el sector privado, destacando que efectivamente sí se están derivando pacientes a clínicas privadas. Agregó también que se han reunido con las sociedades de medicina intensiva y con la sociedad de pediatría para revisar medidas y sugerencias en relación con esta problemática. El titular de la cartera de salud recalcó además que hay una alerta sanitaria vigente y que se están tomando todos los mecanismos para hacer medidas extraordinarias, pero pese a todo señaló que sigue habiendo tensión en la red asistencial con un 92% de ocupación. Escuchamos sus palabras. Es decir, que todos los días se está monitoreando la necesidad de hospitalización de cuadros graves y se ve la disponibilidad de camas tanto en el sector público como en el sector privado, y se han derivado pacientes al sector privado, porque también ha aparecido en los comentarios que nosotros no estamos usando la red privada, se está usando la red privada, y hoy día el subsecretario también va a ir a visitar las clínicas. La doctora Inés Guerrero, quien es vicepresidenta del Colegio Médico, señaló su preocupación por la situación actual. Solicitó a nombre del Colegio Médico asegurar de que se dispongan de los medios y recursos necesarios para reforzar la red integrada público-privada con una mejor planificación de la reconversión de camas adulto a pediátricas, reforzar equipos e incluso evaluar medidas más drásticas que puedan ayudar a disminuir los contagios, como adelantar o prolongar las vacaciones. Se pueden reconvertir atenciones ambulatorias, de atención primaria, de paciente crónico a paciente agudo, y adelantarse así a las crisis, evaluando otras medidas más drásticas que puedan ayudar a disminuir los contagios, como puede ser adelantar o prolongar las vacaciones, implementación de teletrabajo, postergación de actividades masivas, entre otras. Súper importante entonces evitar el traslado de niños pequeños y especialmente lactantes a zonas concurridas, idealmente que se mantengan en un relativo aislamiento, y sobre todo también de las personas que mantienen síntomas respiratorios. El lavado de manos constante antes de estar en contacto con niños son las principales recomendaciones de la autoridad ante esta grave situación que se vive en el país. Mira, el presidente del Colegio Médico capítulo Valparaíso, Ignacio de la Torre, ha sido absolutamente claro, hoy día lo escuchábamos en canales de noticias, respecto a hace 10 años que no había un registro del impacto de los virus estacionarios en el sistema público. Y él hace el análisis respecto a la necesidad de la reconversión de camas, que si bien, porque aquí el gobierno, ¿qué es lo que ha dicho? El Ministerio de Salud se defiende diciendo, mire, nosotros obviamente sabíamos, había una campaña, la campaña invierno. La campaña invierno incluye recursos adicionales para la contratación, porque hay médicos que se enferman, no solamente médicos, todo el universo de quienes trabajan en el área de la salud, entonces son manos que se necesitan, bueno, se ponen recursos adicionales, hay reconversión de camas. El problema, y aquí el problema, que no lo digo yo, lo dicen los especialistas, es que se necesita acelerar, lo decía Luis Castillo, claro. Se necesita que la actividad de reconversión de camas esté muy bien planificada. Porque no hay tiempo. Difícil, pero no hay tiempo. Con tiempo para decir cuántas camas, en qué zonas y dónde de los hospitales, por ejemplo en las grandes urbes, dónde vamos a llevar, cuál es la coordinación, porque pueden tener camas efectivamente en el sector privado, pero ¿cuál es la coordinación? ¿Saben con exactitud si las clínicas privadas tienen las camas? ¿Les informan si es que se llenaron las camas? ¿Cuántas camas hay? Súper importante saber ese dato también, sobre todo en el sector privado.
Una ambulancia que va a buscar, porque van a empezar los adultos mayores, también lo dice el mismo médico de Valparaíso, lo dice, también los adultos mayores van a empezar a ocupar. ¿Por qué? Porque esto les empieza a afectar sobre todo la vía respiratoria. O sea, estamos hablando de lactantes menores de 4 años y así como va avanzando el virus, va a llegar a los adultos mayores. Una ambulancia está en el sistema integrado para decir, voy con un paciente en condición grave, ¿dónde lo llevo? ¿Está eso? Son preguntas que uno se puede hacer, porque esto lo aprendimos el 2020 con la pandemia. Cómo se fueron integrando. Recuerden que incluso hubo sectores privados que no les gustó las decisiones que tomó en ese minuto el ministro Mañalich, que era el titular de salud, porque tomaba ¿te acuerdas que se quedaba con el control de capacidad del sector privado? O sea, y no le gustaba. Subordinó el sistema privado al control público en materia de salud por la emergencia. Claro. Eso hizo, claro. Y si no, les tiraba el estado de excepción encima y igual iba a tener el control. Y una cosa que quizás, no sé, yo creo que se supo, ¿no es cierto? Hubo inspecciones sorpresa por parte de funcionarios del Ministerio de Salud en su momento a las clínicas privadas, llegaban de improviso para decir cuántas camas hay, cuándo están funcionando, cuándo están ocupadas. Usted está diciendo que están ocupadas todas, pero resulta que hay 3 desocupadas. ¿Por qué no lo informó? Y había un sumario en clínicas privadas. Eso se hizo. Había una trazabilidad. Entonces la pregunta, y aquí vuelvo inicialmente, y por eso cito al doctor Ignacio de la Torre. Creo que él es uno de los del Colegio Médico en general del país, que fue absolutamente claro en la condición. De hecho, da los datos. El virus incisional por un lado, también está la metaneumovirus, que también está afectando a los infantes, también a los adultos mayores. En fin, o sea, hace un análisis y dice, hace 10 años nos enfrentábamos a la crisis que estamos viviendo con estos virus estacionales. Bueno, la conclusión es que se necesita premura, se necesita rapidez en la actuación. Habría que comparar el decreto por estas campañas de invierno y otros cuando se firmó en los gobiernos en los últimos 10 años versus este año. Y ahí uno puede sacar una deducción si el 22 de marzo era una buena fecha o había que hacerlo antes. Porque eso también conlleva mover recursos y usted sabe que cuando el sistema público tiene que implementar o poner los recursos a disposición se demora, no es fácil, no es rápido. Claro. Ya, vamos a estar atentos. Cuéntenos también los auditores, por ejemplo, en la radio está siempre al aire, las 24 horas. Guarde nuestro WhatsApp, cuéntenos en la noche los servicios de urgencia, cómo están. Tengamos un relato de ustedes también en el hora a hora de lo que pasa a lo largo y ancho de nuestro país. Siempre eso sirve. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, que estén bien. La radio, análisis y opinión independientes. Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde.